A continuación vamos a explicar las propiedades de la logaritmación, pero antes vamos a explicar las situaciones que se nos pueden dar o que nos pueden estar preguntando en cada uno de estos recuadros. En este primer recuadro tenemos que dice logaritmo en base 3 igual a 4 ¿de qué número? Entonces sencillamente nos están diciendo que si tomamos el 3 y lo multiplicamos 4 veces, ¿qué número obtenemos? Entonces multiplicamos el 3 4 veces y tenemos 3 por 3, 9, 3 por 3, 9 y 9 por 9, 81. El número que nos están pidiendo acá es 81. En la segunda situación nos están preguntando la base. Entonces aquí sencillamente es ¿qué número se multiplicó 3 veces para obtener 27? Entonces acá el número sería el 3, porque 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3 nos da 27. Quiere decir que la base acá sería un 3. La tercera situación, logaritmo en base 10 de 10.000, ¿a cuánto corresponde o a qué corresponde? Entonces acá sencillamente nos están preguntando cuántas veces se multiplicó el 10 para obtener 10.000. Entonces hagámoslo acá y decimos que 10 por 10 nos da 100. Seguimos multiplicando por 10, obtenemos 1000. Y nuevamente por 10 obtenemos 10.000. Este 10.000 que obtenemos de esta multiplicación, vamos a contar cuántas veces tuvimos que multiplicar el 10. 1, 2, 3 y 4. O sea que logaritmo en base 10 de 10.000 es igual a 4. La primera propiedad es la del logaritmo de 1, o sea del número 1. Entonces, si tenemos logaritmo en base 2 del número 1, esto es igual a 0. Logaritmo en base 3 de 1 es igual también a 0. Logaritmo en base 5 de 1 igual a 0. Con esto podemos deducir que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. ¿Esto a qué se debe? A que si yo tengo el número 2 elevado al exponente 0 es igual a 1, que esta es una propiedad de la potenciación. Con el 3 nos pasa lo mismo. El 3 elevado al exponente 0 será igual a 1. Y el 5 elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier cantidad que esté elevado a la 0 nos da 1. De aquí deducimos que cualquier logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. La segunda propiedad dice logaritmo de un número tomando como base el mismo número. Esto se traduce sencillamente en este ejemplo. Logaritmo en base 3, por ejemplo, de 3, y eso es igual a 1. Hagámoslo con otro. Logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Entonces, cuando corresponden la base y el mismo número, sencillamente el resultado es 1. Esto se debe a que en la potenciación nosotros decimos que 3 elevado a la 1 es igual a 3. 5 elevado a la 1 es igual a 5. Y de ahí se deduce entonces que el logaritmo de la base y el mismo número nos da siempre 1. Indiferente de que sea cualquier tipo de números que tengamos acá, siempre deben ser ellos iguales. La tercera propiedad es el logaritmo de un producto. Veamos este ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 por 8. Entonces corresponde a la suma de cada uno de los logaritmos de este producto. Tendríamos aquí
logaritmo en base 2, y aplicamos propiedad distributiva, de 32 más el logaritmo en base 2 de 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 32 simplemente nos está preguntando que cuántas veces se multiplicó el 2 para que nos dé 32. Entonces vamos a realizarlo acá. 2 por 2 nos da 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Logaritmo en base 2 de 32 es 5 más el logaritmo en base 2 de 8. Entonces el 2, ¿cuántas veces lo tuve que multiplicar para obtener 8? Entonces miramos que fue 1, 2 y 3 veces. Y esto nos da 5 más 3, 8. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 32 por 8 es 8. Aquí podemos colocar el resultado, que es nuestro 8. Otra forma de resolver esto es realizar el producto. Entonces tenemos que logaritmo en base 2, hacemos este producto y decimos 8 por 2, 16, va 1, 8 por 3, 24 y 1, 25. Logaritmo en base 2 de 256, ¿a qué es igual? Entonces debemos coger el número 2 y multiplicarlo sucesivamente hasta obtener 256. Entonces hagámoslo acá. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. Entonces, para llegar a este 256 tuvimos que haber multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces el número 2, con lo que obtenemos la misma respuesta. La cuarta propiedad es logaritmo de un cociente. Veámoslo acá, logaritmo en base 2 de 256 sobre 8. El fraccionario es un cociente o división, entonces también lo podemos expresar así. Logaritmo en base 2 de 256 dividido entre 8. Y este caso se resuelve también como la diferencia entre el numerador y el denominador, ayudados por el logaritmo. Logaritmo en base 2 de 256 menos el logaritmo en base 2 de 8. Y tenemos que el logaritmo en base 2 de 256, como obtuvimos en el ejemplo anterior, era 8. Se requiere tomar el 2 y multiplicarlo 8 veces para obtener 256. Menos el logaritmo en base 2 de 8. Entonces el 2 se multiplica 3 veces para obtener 8. Entonces aquí es 3. Y tenemos que 8 menos 3 nos da 5. Otra solución que tiene es tomar el logaritmo en base 2 y realizar esta división, o sea, la que tenemos acá, 256 dividido entre 8. Decimos que 8 en 25 está 3 veces. 3 por 8, 24, a 25, 1. Ahora 8 en 16 está 2 veces. 256 dividido entre 8 nos da 32. Y aquí sencillamente decimos que logaritmo en base 2 de 32, ¿a qué número corresponde? Es decir, ¿cuántas veces se debe multiplicar el 2 para que dé 32? Habíamos obtenido 5, miremos a ver si es verdad. 2 por 2, por 2, por 2 y nuevamente por 2. 2 por 2, 4.
4 por 2, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Quiere decir que tuvimos que multiplicar 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Entonces el logaritmo de un cociente se puede hacer la división o se puede hacer una resta de cada logaritmo y de esta manera obtenemos el resultado. Nuestra quinta propiedad corresponde al logaritmo de una potencia. Entonces veamos como logaritmo en base de 2 de 16 elevado a la 5 a qué es igual. Entonces tomamos este exponente y lo vamos a traer como coeficiente del logaritmo. Entonces vamos a pasarlo a la de allá y tenemos que este 5 lo vamos a bajar de exponente a coeficiente y decimos 5 logaritmo en base 2 de 16. Y aquí tenemos que 5 está multiplicando al logaritmo entonces por, y el logaritmo en base 2 de 16 es tomar el 2 y multiplicarlo sucesivamente hasta que nos dé el 16. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Tenemos 1, 2, 3 y 4 veces. O sea que aquí tenemos un 4. Y decimos que 5 por 4 es igual a 20. Otra posibilidad que podemos tener es logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado es igual. Entonces volvemos a explicar el 2 como coeficiente, el logaritmo en base 3 de 9, aquí decimos que 2, el 3 para que nos dé 9 se debe multiplicar 2 veces, entonces este resultado de acá es 2 y decimos que 2 por 2 es igual a 4. Veamos otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado, lo podemos colocar también como logaritmo en base 3 de, este 9 lo podemos colocar también como 3 al cuadrado, o sea que a su vez todo este quedaría también al cuadrado. Y aquí decimos logaritmo en base 3 de 3 y los exponentes los multiplicamos entre sí. 2 por 2, 4. Y esto es igual. Entonces traemos el 4 como coeficiente. Nos quedaría 4 logaritmo en base 3 de 3. Aquí traemos el 4 y habíamos dicho en las propiedades anteriores que el logaritmo de la base y del mismo número nos daba 1, entonces 4 multiplicado por 1 obtenemos 4. La sexta propiedad es el logaritmo en base 10. Entonces veamos, logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. Esto se debe a que 10 elevado a la 0 corresponde a 1. Logaritmo en base 10 de 10, esta corresponde a 1, porque 10 elevado a la 1 es igual a 10. Logaritmo en base 10 de 100 corresponde a 2. Esto se debe a que 10 a la 2 es igual a 100, porque 10 por 10, 100. Otra forma que podríamos ver acá es identificar que a medida que van aumentando los ceros, pues van correspondiendo al número que tenemos aquí. Un 0, 1, dos ceros, 2. Veámoslo con logaritmo
en base 10 de 1000. Entonces diríamos que, de acuerdo a este tipo de relación, sería 3. Vamos a probarlo acá y decimos que 10 elevado a la 3 es igual a 1000. Porque 10 por 10 por 10 nos da 1000. Y así correspondería con cada uno de los siguientes. El logaritmo en base 10 de 10.000 sería, aquí correspondería a 4, porque hay 4 ceros. Acá en este lado tendríamos que 10 elevado a la 4 es 10.000. El 10 multiplicado 4 veces. Y eso es todo.